José Luis Espert. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué cámara amigo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Aquella esta? La 3. Ok. Listo. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bien. Bueno, a ver, ¿qué expectativa cree que hay que tener acerca de lo que va a pasar mañana, o puede prolongarse, digamos, el tiempo, sobre la negociación de la deuda argentina, de los bonos, sobre todo los emitidos con ley de los Estados Unidos? No, bueno, ¿qué va a pasar mañana? No lo sé. Es una adivinanza, porque es una decisión política si Argentina decide pagar la deuda o no pagarla. Que dicho sea de paso, el 8 de mayo es una fecha que se autoimpuso el gobierno, no es una fecha que esté en las cláusulas de emisión de los bonos de deuda de la Argentina. Según las cláusulas de emisión de deuda, que es lo que realmente importa al final, el 22 de mayo sería el día clave para ver si Argentina termina defaulteando o no la deuda. Mañana es una fecha que se autoimpuso el gobierno, la verdad, nadie puede argumentar ser economista para pronosticar lo que va a pasar mañana. Eso es una decisión política, insisto. Sería bueno que mañana se diera alguna señal positiva de que esto continúa negociándose y que el 22 de mayo no se defaultee la deuda. Por una razón muy simple. Este año el déficit fiscal va a explotar. El déficit fiscal de este año va a ser de 10 puntos del producto como mínimo y sería muy riesgoso que la única fuente de financiamiento que nos quedara fuera la emisión monetaria. Porque si le damos a la maquinita por el equivalente a 10 puntos del producto, le vamos a estar dando a la maquinita por el equivalente a 3 billones de pesos, un número 3 y 12 ceros. Yo diría, los valores del dólar de hoy son baratos si le damos a la maquinita por 3 billones de pesos para financiar el déficit. Por eso sería importante, para que el dólar no explote, para que los precios no exploten, para que la gente pueda seguir comprando las cosas a precios, entre comillas, razonables, que algo de crédito se pueda colocar para financiar el déficit, lo cual requiere sí o sí que no se defaultee la deuda. Sol. Económicamente, hoy, ¿cómo estamos? En la economía, digo, diaria, ¿no? De la gente. Muchas empresas dicen que recién en 6 meses van a poder recuperarse, si no, las que ya cerraron o tienen que cerrar, de esta cuarentena obligatoria. Bueno, a ver, la cuarentena provoca dos cosas en materia económica, ¿no? Obviamente que es un gran protector contra la salud, contra el contagio, eso no lo vamos a poner en duda. De hecho, Argentina es de los casos exitosos en cuanto a cómo se ha luchado contra el coronavirus, si uno mira la baja tasa de contagios que ha tenido y las pocas muertes, afortunadamente, que ha tenido, pero la cuarentena no es un camino de una sola vía. También provoca un verdadero desastre en materia económica. El comerciante no vende, el asalariado no cobra todo su salario, el autónomo no factura un mango, el monotributista tampoco, el industrial no produce. En materia económica la cuarentena es demoledora. Por eso, todos los países apenas lanzan una cuarentena, hacen dos cosas. Y en las dos cosas el gobierno tiene un gran déficit, una gran demora. Uno, inmediatamente apenas lanzan la cuarentena, los países salen como bomberos a salvar a la gente de trabajo que se queda sin trabajo. El podólogo en una cuarentena no atiende, el odontólogo tampoco, el kinesiólogo, el comerciante no vende, insisto, el industrial tampoco. O sea, la gente se funde en una cuarentena. Por eso es que los estados siempre salen como bomberos enseguida a salvarlos. En Argentina, el presidente, estúpidamente creo yo, empezó a decir por poco que los que... Inicialmente empezó diciendo que éramos miserables, los que preguntábamos, bueno, ¿qué se va a hacer en materia económica? Claro. Cuando la única preocupación era que la gente pudiera llevar el pan a su casa. Porque, repito, si uno mete a la gente encerrada en su casa, la gente no va a trabajar, no cobra. El gobierno tardó mucho en lanzar medidas de ayuda a la gente de trabajo, al comerciante, al industrial, al monotributista. Recién ahora están empezando a llegar, 7 semanas después de lanzada la cuarentena, alguna ayuda. Y la otra cosa que los países hacen apenas lanzan la cuarentena y el gobierno parece enamorado de la cuarentena, es tratan de salir cuanto antes, con responsabilidad, con barbijo, distanciamiento, porque todo el mundo tiene conciencia, salvo el gobierno argentino, que la cuarentena demuele a la economía, demuele a la gente de trabajo. Y en este sentido creo que es importante puntualizar, mal que le pese a parte de la política, de la clase política, que la economía es como la ley de gravedad, es como la física, es donde uno vive. Sí. La gente está 10, 12 horas fuera de su casa para trabajar, entonces, ¿cómo vas a despreciar las consecuencias terribles que tiene la cuarentena sobre la economía? Y ahí yo veo que
hasta ahora el único plan que tiene el gobierno para luchar contra el coronavirus es la cuarentena. José Luis, Muy ¿usted preocupante. ¿Usted eso, cree que al gobierno en algún punto la cuarentena y el coronavirus le vino, entre comillas, bien para disimular una situación económica que ya venía muy mal en la Argentina y que ahora se va a profundizar? No, yo no creo que esto se haya hecho de manera deliberada para disimular. Si se hizo de manera deliberada, no ha sido para disimular, sino, como algunos piensan, a mí no me da la cabeza para especular tanto, pero Sí. algunos piensan Sí. que acá hay una estrategia deliberada del gobierno de cuarentenarnos de por vida, fundir a todo el mundo, que todo el mundo termine necesitando el salvavidas del Estado para poder vivir, y ahí implantás un Estado chavista. Me parece una especulación demasiado, ¿no? Sí. un poco fantasiosa. Fuerte, Por eso por no, lo pero menos. si pensamos en algo deliberado, Sí. yo no lo veo deliberado para disimular, sino deliberado No. por ese lado. Yo creo Digo, que acá hay mucho más de inoperancia, ineficiencia, Claro, bueno, ignorancia, explicar error quizá, que eso. Explicar quizá esa falta de operancia es más fácil explicarla a partir de decir, bueno, pero nos vino el tsunami del coronavirus. Puede ser. No, yo creo que... A ver, la economía, es cierto, venía muy golpeada por culpa del gobierno de Macri, que nos llevó a dos crisis fenomenales en 2018 y 2019. Sí. La responsabilidad de Macri en el desastre económico que recibe el gobierno de Fernández es indudable. Sí. Yo creo que esto es más errores que una estrategia deliberada, o para disimular o para llevarnos a un mundo chavista. Porque, a ver, por ejemplo, todos los países han balanceado la opinión de los epidemiólogos y médicos con la opinión de economistas. Claro, sí. Es raro Bueno, que acá... aquí no se ha convocado economistas. Pero, porque, a ver, a favor de los que especulan con algo siniestro, es muy grosero lo que ha pasado acá. Y esto no es una defensa del gremio de los economistas, nada que ver, es en defensa de la pobre gente de laburo que se está fundiendo hoy. Porque se sabe que una cuarentena funde a la gente de trabajo, porque la encerrás en su casa. Yo pensaba, Sí, perdón. ¿qué decisión se puede tomar, no? Porque, a ver, uno no puede juzgar en cuanto a las primeras medidas que se tomaron para una cuarentena obligatoria, porque si a nosotros nos agarraba una pandemia con los números, en realidad nos agarraba el coronavirus acá, con los números que se manejan en otros países, con el sistema de salud que nosotros teníamos y seguimos teniendo, pero por lo menos se pudieron habilitar camas, buscar respiradores, se le dio tiempo a todo el sistema sanitario. Para mí eso está muy bien, pero ahora se piensa en reactivar la economía, porque realmente lo necesitamos, es una Sí. cuestión de necesidad, Sí. pero pienso también en aquellos empresarios, ¿no? En aquellas fábricas que se ponen a funcionar, sus trabajadores van a trabajar. Llega a pasar de tener más de un caso de COVID-19 en una fábrica, Sí. los empleados no iniciarían juicios a sus empleadores en este caso Sí, por claro. y estarían en peores situaciones que, Bueno, a que ver. las que están ahora. Sí, yo creo que es necesario que la cuarentena de manera responsable, tal cual lo conocemos hasta ahora, se levante. De manera responsable, con barbijo, distanciamiento, pero la gente no da más. Sí. Pero no da más económicamente, no da más. La gente se están quebrando empresas, hay empresitas chicas que están quebrando, el comerciante ya no da más. O sea, la cuarentena vos tenés que levantarla, porque acá se corre un riesgo, que yo lo estoy viendo un poco, ¿no? Y alerto sobre eso, que la gente harta la está levantando de hecho la Sí, claro, cuarentena. sí, sí. Y esto es malo porque sería bueno que el gobierno planificara la salida de la cuarentena para que se haga con cuidado y no de manera anárquica, ¿no? Porque así nadie se cuida lo que debería cuidarse. José Luis, lo saco un momento de la cuarentena y le quiero preguntar por dos proyectos que ya ingresaron a la Cámara de Senadores y Diputados. Uno que nos enteramos esta mañana, parece ser que se quiere recrear nuevamente la Junta Nacional de Granos. Y lo segundo, este impuesto por única vez que se llama impuesto a la riqueza. ¿Cuáles son sus opiniones? Bueno, empiezo por el último. A ver, en Argentina los que están en blanco, la gente que paga todos sus impuestos, que está en regla, que no son oligarcas, ¿eh? El grueso de la gente que trabaja en Argentina, el comerciante, el industrial, pagan impuestos como en ningún lugar del mundo. En ningún país del mundo, si uno ajusta por lo que hay que ajustar, la gente de trabajo, ellos, vos, yo, los chicos que están detrás de cámara, pagan impuestos como acá, en ningún lugar. Si para luchar contra la pandemia se necesitan más impuestos, siendo este país
uno de los países donde más impuestos se paga, la gente lo paga, estamos en un problema. Yo le preguntaría a la clase política, che, ¿qué hiciste con el dinero de los impuestos que nosotros pagamos? Porque los impuestos que nosotros pagamos son gustos que no nos damos los que laburamos para pagar impuestos. Es una vacación que no te tomás, un juguete que no le compras a tu chico, el autito que no te lo compras como quería. Nosotros para pagar impuestos dejamos de hacer cosas. Ahora, si con todo lo que hemos dejado de hacer para pagar esa cantidad monstruosa de impuestos no les alcanzó, el problema es de la clase política y del gasto público, no de los impuestos. Esto como primera definición. Sí. El impuesto a los ricos. Los que impulsan esto, ¿no se dan cuenta que los ricos son los que viven de la política, no la gente que hizo dinero? La otra cosa, la gente de dinero, ¿qué querés la gente que impulsa este proyecto? El ridículo de Carlos Heller. ¿Que los que son ricos no generan empleo? ¿Qué se creen? ¿Que el impuesto que le ponen a los ricos no le va a terminar pagando el trabajador con menos salario? Eso es sobre el impuesto, una cosa absurda. Más absurdo es la Junta Nacional de Grano. No sé qué problema quiere solucionar la gente que impulsa la Junta Nacional de Grano. La exportación del agro viene bien, el agro liquida las divisas, vende los granos, y si no los vendieran, después de todo, los granos son del productor agropecuario que levantó el grano. Es como si me dijeran que el producto televisivo que se genera en este momento es de ustedes, no, es de la empresa, es de la gente que lo mira. Claro. El grano es del productor, Claro. por lo tanto puede hacer con él lo que quiera. José Luis, usted hizo alguna referencia en el comienzo de la entrevista sobre la emisión monetaria. Sí. Yo tengo algunos datos sobre la aprobación hoy del balance del Banco Central, que ha registrado cerca de 1.800.000 de utilidad y que justamente le ha adelantado al Tesoro cerca de 600.000 millones con una... Un tercio de la utilidad, más Claro, o menos. un tercio de la utilidad con una emisión monetaria cercana en este último tiempo a los 900.000 millones. Sí. Traducido a la economía que viene, Sí. ¿qué significa eso? Antes de hablarle a la gente de trabajo sobre esto, yo te diría el 1.800.000, el billón 800, 1.8 billones, ¿no? Sí. O sea, 1.800.000 millones de utilidad del Banco Central es toda ficticia. Eso se ha producido como consecuencia de la suba del dólar. Las reservas del Banco Central son reservas en dólares. La suba del dólar contra el peso ha provocado una valorización de esas reservas en pesos enorme. Sí. Eso debería ser capitalizado y no ser distribuido como ganancia. O sea, Dicho esto, que es un tema muy técnico, Sí, vamos ahora se va a distribuir al Tesoro en principio, para Claro, que el Tesoro sí, lo sí, utilice el como Tesoro gasto agarra público. esa utilidad. Como gasto público. Claro. Como gasto público, sí. Esto a la larga, a ver, el primer impacto de esta emisión monetaria ha sido el dólar. Sí. El dólar ha volado en los Sí. últimos 2 meses. El que hay que mirar es el contado con liquidación. Contado que es con el dólar liqui- libre, digamos. Hay que mirar todos los dólares libres. El dólar blue Es muy chiquito el mercado. es chiquito el mercado, pero es un dólar libre también. Ujú. A lo que tenés que mirar son los dólares libres. Sí, El dólar libre ha volado. sí, 117 hoy. Ha subido como mínimo entre 40 y 50 pesos en 40 días. Sí, sí. Ahí tenés la primera consecuencia de la emisión. La segunda consecuencia de la emisión, que la vas a empezar a ver, yo te diría, en el segundo semestre particularmente, Sí. es que lamentablemente para la gente, la mala noticia que les traigo al ama de casa, al productor, al trabajador, es que los precios van a subir fuerte en la segunda parte del año. Se dice que en abril va a haber producto una de esta emisión. inflación baja, de 0,8%. Sí, no, la inflación de abril es baja porque, a ver, si a vos te cuarentenan, te encierran en tu casa, que te den dinero, Sí. vos no lo gastás, No no lo lo gastás. movés. Claro. Cuando el dinero se empiece a mover, ahí la inflación va a empezar a subir. Y en el caso de que el Estado pueda parar esa suba de precios, ¿Con qué? vas, no sé, poniendo plata, supongo. No, bueno, no, el Estado ya al emitir está generando un problema con los precios. Eso, la única manera de pararlo durante algún tiempo, Sol, sería colocando deuda, absorber esos pesos, pero mucho más de eso no hay. Ahora, hay El problema ha sido la emisión. Hay parte de esa emisión que se desarmó en LELIX, ¿no? En la famosa Sí. LELIX, que hoy tienen los bancos y que los bancos en definitiva tampoco están prestando, están dando crédito. Si los bancos dieran crédito, podría incluso ser Sí, más pero- grave la situación. ¿Sabés qué? Sí, ¿puedo decir más grave con el dólar? No, y claro, por supuesto, o con la inflación misma Sí, también. claro, Sí. bueno, claro. Sí, claro, sería peor todavía, sí. Yo te diría, una crítica de una parte de la clase política que los bancos no prestan, yo te diría, los bancos, ¿con qué compran las LELIC los bancos? Con depósito que la gente pone en el banco. Por lo tanto, el banco hace muy bien
en fijarse bien a quién le presta la plata, porque es la plata que la gente depositó ahí. Ahora hagamos un puntito ahí, José Luis, porque aquí se presenta una contradicción en cuanto a lo que está necesitando la gente hoy, porque la gente no tiene manera de financiarse y va a una empresa, una pequeña mediana empresa, al banco, y el banco mira la carpeta y dice, no te puedo prestar. Entonces, digamos, la empresa se queda sin recursos, el banco se guarda la plata. Yo te diría, si el Banco Central lo está haciendo de a poco, Sí. está flexibilizando las normas para que los bancos presten plata con la plata que la gente depositó en el banco. Cuidado con esto. Claro. Porque, viste que el político anda todo el día puteando contra los bancos no prestan. Mirá, Sí. los bancos son depositarios de la plata de la gente. Hacen muy bien en cuidar a quien le prestan. Porque está la plata de la gente por Claro. medio. Ahora, si el político quiere que los bancos presten fácil, que el Banco Central emita, corriendo riesgo con el dólar y con la inflación, que le diga presten a tasa cero, ok. El banco te va a prestar esa plata porque la puso el Banco Central, de definitiva, Sí. que a la larga te va a afectar la inflación, el dólar, etc. Yo diría esta crítica del político me parece absurda. Si el político quiere que los bancos presten regalado, que emita plata el Banco Central, pero que sepan que a la larga eso va a traer otro problema con el dólar y con la inflación. ¿Y qué va a pasar con la inflación después de la cuarentena? Bueno, yo diría, abril no, porque la cuarentena durante abril ha sido muy dura, pero a partir de que la cuarentena empiece a aflojarse, la inflación va a empezar a subir. Yo creo que vamos a inflaciones muy, muy altas. ¿De cuánto? Yo te diría, ¿Tres en el dígitos? segundo semestre vamos a tener algunos meses de arriba de 10% seguro, Ah, por mes. tremendo. Por ¿Anual mes. 3 dígitos puede llegar? Sí. Me parece que el problema es con qué dinero la gente va a afrontar, ¿no? Todo. Bueno, por eso, la única solución que hay al problema económico es que la gente vuelva a trabajar con responsabilidad, con barbijo, con distanciamiento, pero no hay solución con todos cuarentenados al problema económico que genera la cuarentena. ¿me Yo leía entendés? un tuit que dice, el gobierno tiene que terminar con esta cuarentena y pasar a una más inteligente, más pensada, más cuidada. Sí. ¿Cuál sería esa cuarentena? Ese es tuit mío, sí. Sí, por supuesto. Sí, sí, es esto de... A ver, ¿qué es lo que hacen los países civilizados con la cuarentena? Luego de un periodo, particularmente nosotros lo hicimos antes del pico, todos los países lo empezaron a hacer cercano al pico, Sí. pero una vez que pasa el pico empiezan a aflojar la cuarentena poniendo, por ejemplo, los restaurantes, yo he visto en Italia, se empiezan a poner acrílicos entre las mesas. O lo mismo ocurre en las fábricas automotrices. La gente con barbijo. No se trabaja todo el turno completo, ni todos los trabajadores van a trabajar todos los turnos. Se trabajan algunas horas por día con una parte de los trabajadores, ¿no? Lamentablemente la noticia es que como los trabajadores no trabajan todo el día, no van a cobrar todo el salario también, ¿no? Yo creo que acá hay una cosa muy importante. A mí me parece crucial cuidar a los comerciantes, al industrial, porque de ahí salen los trabajos para los trabajadores, para el asalariado. Claro. Sobre este Entonces vos cuidar a la empresa y al Sí. comercio es cuidar al trabajador hoy. ¿Y cómo lo cuidás? Haciendo una cuarentena lo más corta posible, ya llevamos 7 semanas de cuarentena, Sí. y permitiéndole, por ejemplo, algo que no se está haciendo todavía, yo directamente suspendería las leyes laborales hasta fin de año. ahí está el Que punto la donde- empresa firme con el trabajador el acuerdo que pueda cumplir con tal de que la empresa no quiebre. Porque acá está en riesgo la fuente de trabajo, ¿viste? Bueno, a ese punto yo quería llegar porque cuando hablamos de la negociación de la deuda y de la posibilidad o no que la Argentina entre en default, nosotros en la semana adelantamos que ya había un grupo importante de acreedores, quizá no los grandes fondos de inversión, los que tienen más publicidad, sino algún grupo de acreedores que ya había aceptado la propuesta del gobierno argentino. Después algo de eso confirmó el propio Martín Guzmán. Pero ¿por qué es importante también, José Luis? Usted planteaba, si la Argentina cae en default, evidentemente no va a poder tomar deuda, con lo cual va a tener que seguir emitiendo, el déficit fiscal va a crecer de manera exponencial. ¿Qué pasa en un país en default con las empresas que tampoco pueden obtener financiamiento? Bueno, súmele o sumale a lo que vos decís, empresas en cuarentena. O sea, no pueden financiarse y tampoco están vendiendo. Y corremos el riesgo de no solo de quiebras de empresas, sino que directamente los sectores en masa quiebren. Hoy, por ejemplo, hay una noticia. La producción de autos de abril fue cero. Sí. A ver, la producción de abril fue cero, significa que cayó 100%. No se produjeron autos. ¿Entendés? O sea... Recién dijo algo que no lo quería dejar pasar. ¿Se imagina? Digo, yo me imagino el escándalo que se desataría en el país si realmente se suspenden las leyes laborales, como decía usted. Ya Hugo Moyano salió a decir que él no va a bancar, digamos, baja
baja salarial o despidos. Pero ¿hasta cuándo la clase trabajadora y los comerciantes e industriales que le dan empleo a la clase trabajadora, a la gente de laburo, vamos a estar a merced de la mafia de los Moyano? ¿Para qué nos sirven los Moyano, los Caballos Suárez, cuando tenemos trabajadores que cobran miserias, muchos directamente cercanas a la pobreza, como los 5 millones de trabajadores que están en negro? ¿Sabe para qué han servido estas leyes laborales, de las cuales muchos sindicalistas se enorgullecen, para generar 5 millones de trabajadores en negro? Un trabajador en negro es un trabajador que no tiene ni vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene obra social, no tiene nada. Entonces, a estos señores, más allá que Moyano ya debería estar preso, no sé si fue chorro o no, pero solamente por la cantidad de calles y salida de camiones y de centro de distribución que ha provocado, violando el artículo 14 de la Constitución, sí, ya debería estar preso, los bloqueos. ¿Sí? Más allá de eso, ¿hasta cuándo vamos a estar la gente normal, la gente de bien, a merced de estas mafias? Mirá, la mejor manera de proteger al trabajador es que el trabajador no sea despedido. Y la mejor manera de que el trabajador no sea despedido es que hoy el trabajador, solito con su empleador, cierre el acuerdo laboral que la empresa puede pagar, porque acá están en juego millones de puestos de trabajo con esta cuarentena. Por eso yo diría, algún día la sociedad debería dejarle de dar bola a los Moyano y compañía. No sirven para nada, salvo para ellos. Yo entiendo, pero acá los trabajadores cobran a veces, pero miserias, realmente miserias, cobran muy poco, a veces trabajan más horas de los que en realidad se los contrata y se les paga y no pueden ni siquiera hacer una queja porque saben que están patitas en la calle. Y hoy en día me parece que si le damos la posibilidad a la gente que haga un arreglo con su empleador, quede fuera de su ámbito de trabajo, se quede sin trabajo, es muy difícil después volver a conseguir trabajo en la Argentina. Eso es lo complicado. Eso no ocurre, digamos. Aunque tengas este sindicalismo, eso se tiene que pasar. Acá corre el riesgo con este sindicalismo o estas leyes laborales, si vos querés, es que en lugar de que una empresa o un comercio despida a una persona por culpa de estas leyes laborales, quiebre y queden en la calle 10 personas, no una, ¿me entendés? Ese es el riesgo. Es una situación crítica, es una situación extrema, una pandemia. Es una situación extraordinaria que requiere de mucha flexibilidad en la cabeza. Más allá que yo creo que las leyes laborales no han servido para nada para la clase trabajadora, porque tenemos 5 millones de trabajadores trabajando en negro. 5 millones, te cuento, es 1/3 de todos los trabajadores que hay en Argentina, de los asalariados que hay en Argentina. No puede ser que estos sindicalistas se paren diciendo las cosas que dicen cuando sus leyes laborales, las que ellos defienden, han generado 5 millones de trabajadores trabajando en negro sin ningún derecho social. Entonces yo digo, estas leyes laborales no han servido. En una emergencia sirven menos todavía. Por lo tanto, digo, suspendámoslas y que el trabajador firme el acuerdo laboral que pueda con su empresa. La empresa, Sol, no tiene como deporte despedir gente. El deporte del comerciante es ganar plata. Para eso necesita empleados. Si los despide es porque no da más. No es porque sea como deporte despedir. Pero yo digo, ¿no? Buscar algo intermedio, ¿no? Para que el empleador pueda seguir dando trabajo, porque para mí la base de que se acabe la pobreza, se acabe el hambre, sí, y seamos mejor, es crecer y que haya puestos de sí, trabajo. Yo, sí. a ver, si bien estoy de acuerdo con ayudar a la gente que lo necesita, también estoy de acuerdo que la mejor ayuda que vos le podés dar a una persona es el trabajo. Sí. Y ganarse la vida, Sí. y enseñarle a sus hijos que Sí. lo que vale es la responsabilidad y Totalmente. el esfuerzo. Estamos totalmente de acuerdo. El tema es qué marco de leyes laborales le damos al empresario, al trabajador, para que se genere trabajo. Dado que estamos de acuerdo que a la larga el mejor plan social para cualquier persona es un trabajo. Sí, sin duda. El tema es cómo generar trabajo. Yo lo que digo es, estas leyes laborales no han servido para generar trabajo digno. En una pandemia, en una situación extrema como esta, sirven menos todavía. Dejémoslo de lado y probemos con el trabajador, con su empresario, cerrando el acuerdo que pueda. Capaz que a ver, por ejemplo, a lo mejor los talleres mecánicos cercanos a General Pacheco, por ponerte un ejemplo, Sí. pueden respetar el acuerdo que firmó ESMATA con las terminales automotrices. Sí. Pero un taller mecánico en Fama y Ya, o en un pueblito recóndito del sur, no puede. A lo mejor pueden trabajar menos horas, menos turnos, menos gente, y estamos condenando a que ese tallercito con estas leyes laborales se funda por respetar un acuerdo que ese tallercito no lo puede respetar, ¿me entendés? Por eso
En una situación extrema como esta, yo no dudaría, démosle libertad al empresario, al comerciante, al que tiene una panadería, a cerrar con su gente el acuerdo que pueda, para proteger la fuente de trabajo. Tenemos abierto nuestro Instagram, @canal26, Argentina, allí también pueden hacer consultas y también opinar acerca de lo que estamos conversando con José Luis Espert. Quiero preguntarle, José Luis, sobre la necesidad, como usted plantea, de algún tipo de reforma laboral o reforma en los contratos de trabajo, pero ¿qué pasa con los impuestos en la Argentina? Porque de eso también me parece que la pandemia va a dejar la gran posibilidad de rediscutir otra vez algo que se tendría que haber discutido hace mucho tiempo, pero que ahora quizá esté la posibilidad de discutir qué hacemos con los impuestos en la Argentina. No puede ser que un pequeño porcentaje de argentinos financie el gasto enorme del Estado que crece permanentemente. Bueno, parte de la reforma, a ver, vamos a separar bien los temas para no confundir o para que yo no confunda a la gente. Una pandemia, una cuarentena requiere de mucha flexibilidad mental para todos, mucha, de enorme flexibilidad. La lucha contra una cuarentena o una pandemia no es ideológica. Acá no importa si sos comunista, keynesiano, liberal, monetarista, no. Una pandemia es básicamente sentido común. Esto lo digo porque las leyes laborales yo estoy convencido que no han servido para nada en Argentina, que hay que ir a otra legislación laboral similar a los países donde se crea empleo digno. Pero más allá de esto, yo creo que, ya que tocas el tema de los costos laborales o de los impuestos, Sí. el trabajador en Argentina paga impuestos al trabajo como en ningún lugar del mundo. Entonces, por eso yo también creo que las leyes laborales argentinas no sirven para nada, porque estas leyes laborales terminan haciéndole al trabajador pagar impuestos como en ningún lugar del mundo, porque por más que la ley diga esta parte del impuesto al trabajo lo paga el empleador, el empresario, a la larga lo termina pagando también el trabajador con menos salario de bolsillo. Entonces yo no tengo duda que hay que bajar impuestos. Ahora, yo te diría, la recaudación de impuestos se va a derrumbar, se está derrumbando, los datos de abril son demoledores. Sí, creció solo el 11% con respecto al año anterior, ¿no? O sea, cayó 40% la recaudación en términos reales. O sea, el poder de compra del Estado en abril, que es el poder de compra de los impuestos, cayó 40%. O sea, la gente no puede pagar impuestos. Digamos, hoy pagar impuestos para la gente es como una excentricidad, te diría. Si casi no puede llevar plata a la casa, ¿cómo va a pagar impuestos? Entonces, los impuestos en Argentina hoy, el gobierno debería bajarlos. O vos me dirás, ¿cómo? Si ya están bajando. Sí, debería adecuarse a las circunstancias. Evitar, por ejemplo, como está pasando en muchos casos, el problema, José Luis, que los impuestos que no paga la gente sean una deuda. ¿Cómo financia el enorme Estado que no se achica si no baja los impuestos? Bueno, con mayor producción. Yo propuse, en la emergencia, que la parte del Estado que no estaba trabajando, que estaba cerrado o cuarentenado, que no cobraba el 100% del salario. Porque digo, si la gente que está encerrada cuarentenada no está trabajando, el comerciante, el industrial, el asalariado no cobra todo su sueldo, que lo mismo ocurra en el Estado, en la parte por lo menos que está cerrada, no digo en salud y seguridad, pero eso hubiera ayudado a evitar que el déficit explotara, pero para el presidente que la política se baje los sueldos es demagógico. Estamos hablando del poder adquisitivo también del dinero en la Argentina, ¿no? Porque mayor emisión es mayor inflación. Hablando de los billetes de 5.000. Y ahora vamos a hablar del billete de 5.000. Sol adelantó entonces, y vamos a mostrarlo, Sol, cómo sería el billete de 5.000, con un dato muy importante. El papel ya está comprado a Brasil. Sí, Argentina ya compró el papel en Brasil, o sea que estaría ya todo preparado para que este billete salga y esté en las calles, ¿no? Igual que pasó con el billete de 1.000 pesos. Sí, claro. No lo creíamos posible cuando hablábamos del billete de 1.000 pesos y sin embargo se instaló y ya es moneda corriente. Sí, aquí estamos haciendo una aproximación a lo que podría ser el billete de 5.000 pesos, ¿no? A ver, el papel está ya comprado, esto es información, ya se habría comprado el papel entonces en Brasil. Ese papel ya tiene consigo mismo la banda de seguridad. Exactamente. Y apenas llega a la Argentina, apenas esa compra de papel llega a la Argentina, vamos a empezar a ver en breve este billete con esta denominación. ¿Esto significaría que en realidad nuestra plata vale cada vez menos? Por supuesto, claro. Es así, José Luis. Vamos a tener que imprimir billete de mayor denominación. Bueno, sí. Lamentablemente los argentinos nos repetimos mucho con esto, ¿no? Llegamos a un momento que quebramos la moneda porque hay que imprimir billetes de 10 millones de pesos, llega un momento. Entonces hacemos un cambio de dinero, un cambio de unidad monetaria, un cambio de moneda,
le cambiamos el nombre a la moneda, empezamos de cero, pero como tenemos inflación, a la larga hay que empezar a emitir billetes cada vez de mayor denominación y llega un momento que los billetes son de tanta denominación que nadie entiende nada. Claro. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me resulta cada vez más difícil sacar las cuentas con el dólar a 120 claro. Sí. y ahora billetes de 5.000. Algún día vamos a tener que ir con una reforma monetaria que diga volvemos a un billete que sea 1 por 1, como pasó en los 90. ¿Se En puede el año hacer- 92 Sí. fuimos a 1 por 1. ¿Te cree que hay camino posible para volver a una convertibilidad o dolarizar de hecho la economía? Yo leía en estos días algunas discusiones, Sí. en su momento lo volvió a plantear el exministro Cavallo, también leía una nota hace unos días de Ramiro Marra, un economista muy joven que planteaba algo similar. ¿Te cree que hay posibilidades de avanzar en alguna idea de esas características? Porque el argentino, los argentinos elegimos como moneda el dólar, digamos, en definitiva es así. Sí. El peso es una moneda meramente transaccional hasta por ahí. Los ahorros son claramente En dólares. en dólares. Yo te diría, desconozco si el gobierno está pensando algo de esto, no lo sé, pero yo no recomendaría hoy una reforma monetaria que elimine el peso y dolaricemos la economía. No la recomendaría. No lo recomendaría hoy, la situación fiscal es muy, muy delicada. El miedo es que vos dolarices la economía y a los 2 días la desdolarices porque no te da el cuero para pagar las cuentas. ¿Me entendés? Recién Sí. hablaba... Más allá, Sí, ya perdón, termino, no, un segundito nomás. Más allá creo que los problemas de Argentina son de índole real, no monetario. O los monetarios son consecuencia de los problemas reales. Yo solucionaría un gasto público impagable, una economía muy cerrada al comercio, leyes laborales de la época de las cavernas, y algún día pensaría en una reforma monetaria. Recién volvió a nombrar las leyes laborales. Sí. Y de otro gran tema, ¿no?, que también el Fondo Monetario a veces hace algún tipo de insinuación, que tiene que ver con el sistema previsional, las jubilaciones. ¿Ahí cuál es su opinión? Ahí yo, a ver, en economía hay que hablar de números para que los números contengan a la gente, ¿no? Porque esto de que a mucha gente no le preocupa a la gente, le preocupan los números, no. En economía, como está muy cercana a lo que es la ley de gravedad, si vos no respetas algunas cosas, por más que digas la gente, a la gente le termina mintiendo. A ver, hablemos de números, hablemos justamente en defensa del abuelo, en defensa de la gente que toda la vida trabajó, aportó y un día se encuentra con una jubilación miserable como la que se encuentra. Hablemos de eso. Sí. ¿Sabes lo que hay que decir al abuelo? ¿Sabes lo que hay que decir a la gente que trabajó toda la vida? Y yo ya me estoy Que el sistema agarrando. jubilatorio está quebrado. Que todos los que dicen que le van a pagar el 82% le mienten. Porque el sistema jubilatorio está quebrado. ¿Viste cuando alguien está quebrado? ¿Qué significa está quebrado? Que tiene que pagar 100 y recauda 20 para pagar 100. Entonces acá nadie blanquea esto y dice, bueno, ¿vamos a pagar el 82% en serio o no? Porque al abuelo hoy le dicen, yo te pago el 82%. Viene el político de turno con su saquito, a veces sin corbata si son chetos y a veces con corbata si no son tan chetos para aparentar una cosa que no son. Y dice, nosotros le vamos a pagar al abuelo el 82%, ¿cómo es posible? A la larga, como el sistema está quebrado, al abuelo lo terminan estafando. Con el tiempo no le empiezan a pagar lo que corresponde porque el sistema está quebrado. Te cuento cómo son los números. Mirá, muy simple. La cuenta que propongo es muy simple, es la cuenta del sistema. La ley dice 82% vamos a pagar al abuelo, 82% móvil. Bueno, ¿con qué le paga el Estado naturalmente ese 82%? Con lo que se llaman impuestos al trabajo para pagar las jubilaciones. El impuesto al trabajo, una parte la paga el empleado, otra parte la paga el empleador, Sí. hoy es de 23% en Argentina. 22%, perdón, 22. 82 que tenés que pagar, lo tenés que pagar con 22. ¿Hasta ahí me entienden? Sí. El impuesto para pagar 60% las de jubilaciones déficit. del 22 y hay que pagar 82%. Si yo divido 82 por 22, me da 3,7. Casi 4, permitime la exageración. Sí. 3,7 redondeando a la unidad, da 4. ¿Sabes cuál es el número 4 ese? Que por cada jubilado, para pagar el 82%, se necesitan 4 trabajadores que estén aportando. ¿Está claro? 82 dividido 22 da casi 4. 4 significa que se necesitan 4 activos por cada jubilado. ¿Sabes cuántos activos que pagan el impuesto del 22% hay en el sistema? La mitad. Entonces el sistema no tiene cómo pagarle al abuelo el 82% a la larga. Ahora, el Entonces Estado... blanqueémoslo
un segundito, ya termino. Sí. Banquémosle, digámosle al abuelo, hasta que no hagamos una reforma que diga, o se le paga 82 con estos impuestos, además de todo lo que ya viene, o se le paga menos. Yo creo que hay que pagarle lo que la gente aportó durante su vida activa. Ni 82, ni 60, ni 70, a lo mejor es 100 o 120, lo que sea. Yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con las ayudas que está dando el Estado, ¿no? Y la plata, ¿de dónde sale para dar esas ayudas, ¿no? Porque supuestamente se sabe que estábamos tan mal, digo, si esta plata se podía conseguir, ¿no? ¿Por qué no esa plata ponerla en los lugares antes de la pandemia, por supuesto, donde más las necesitaban, ya sea jubilados, ya sea educación, ya sea salud? Mirá, ¿De la dónde plata sale esa, esa plata? la plata esa está viniendo del Banco Central imprimiendo dinero. Hoy lo contaba él. El Banco Central declaró utilidades por 1.8 billones y un tercio de eso, o sea, es maquinita, es plata espuria. A la larga esa plata va a traer problemas para la gente de trabajo, lamentablemente. José Luis, agradeciéndole que haya venido, le hago la última pregunta porque usted Sí. en varios pasajes de la entrevista ha hecho críticas muy fuertes a los políticos, ¿no? a la Sí. dirigencia política. Sin Sí. embargo, usted decidió ingresar a la política, porque fue Sí. candidato a presidente en las Sí. últimas elecciones. Sí. Sí, ¿Cómo sí. convive con esa situación? Perfectamente. Yo fui candidato a presidente durante el año 2019. Ese año pude trabajar una cuarta parte de lo que trabajaba habitualmente. Terminó la campaña y volví a mi actividad privada, a vivir de mi trabajo. Por eso soy una persona muy, muy antisistémica. El sistema de los políticos profesionales que nos gobiernan desde hace décadas es un sistema que destruye a la gente de trabajo, que destruye a la gente de bien. Por eso nosotros, con Luis Rosales, mi compañero de fórmula el año pasado, desde el lugar de la gente de trabajo, de gente común, como todos los que estamos acá en este estudio, hicimos una propuesta para cambiar el país hacia lo que hacen los países a los cuales la gente le va bien. Así que yo convivo perfectamente con mi papel de político y de ser muy crítico de la corpo política. Nosotros el año pasado, o yo el año pasado, fui una suerte de coronavirus para la política argentina. No en vano me trataron de bajar de todos lados, de todos lados. El PRO hizo lo imposible para que yo no compitiera. Me sacaron el sello un día antes del cierre de lista. Tuve que salir volando a cubrir con otro sello. En la provincia de Buenos Aires, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, ojalá que nos esté viendo, hizo lo imposible y lo logró para que nos bajaran todas las listas de candidatos a diputados y gobernador y vicegobernador en Buenos Aires. Nos hicieron de todo para que no compitiéramos. Sin embargo, gracias a mucha gente de trabajo, de esfuerzo, que valoró nuestra propuesta, llegamos a la elección, estuvimos en los debates y por eso el año que viene en la provincia de Buenos Aires la gente lo va a tener a José Luis Esper como candidato a diputado. Acaba de dar una primicia. Entonces. Exactamente. Sí. Gracias, José Luis. Muchísimas Por nada, buenas gracias. noches. Muchas gracias por estar con nosotros.